qué alegría el compartir con ustedes este tema que es la Biblia, palabra de Dios que nos convoca. Vamos a echar una mirada a las primeras páginas de la Biblia que nos hace caer a la cuenta o recordar o ver de cómo Dios llama y crea por medio de su palabra. Cómo Dios en su primer gesto de Dios hacia afuera de sí mismo es sin duda la creación. Cómo Dios se hace presente en la creación en nuestra vida. Y nos dice Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía la palabra. ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la que existía? Pues era Dios. En el principio existía Dios, pero existía a través de su palabra. Aquí en este momento, en esta palabra, en ese momento, en ese inicio, pues también se junta la creación y la revelación. ¿Y quién era esa revelación? Pues es Dios, es un Dios revelador, pero también es un Dios creador, que sale de sí mismo, crea algo distinto y mantiene una relación y comunicación permanente con nosotros. Dios se revela a través de su creación, pero para nosotros, porque Dios quiere permanecer en comunicación y tener esa relación con el ser humano, ¿verdad? Dios se quiere hacer presente en nosotros. Ya la creación describe la Biblia con trozos de su palabra. Por ejemplo, en Génesis vemos 1:1, Dios crea con palabra, crea hablando y comunicándose. Ahí Dios crea, ¿qué crea? Crea el día y la noche, ¿verdad? A través de su palabra. Y dice, Dios vio que era bueno y lo creó, ¿verdad? Y así fue. Entonces también es un Dios creador. El Dios creador no es un Dios distante, sino cercano a nuestra historia, a la historia humana, que está en continua comunicación, sigue los avatares de la historia humana, interviene en ella con un compromiso permanente de fidelidad. Dios se hace presente a través de los sucesos, a través de lo que está viviendo la humanidad, la historia. Él se hace presente, pero se hace presente en fidelidad con nosotros. Y lo vemos, ¿verdad?, en las primeras páginas de la Biblia, cómo también Dios acompaña y se hace presente en la fidelidad que lo vemos con el pueblo de Israel, como este pueblo que era esclavo, que vivía en la esclavitud, que era oprimido, Dios escucha sus súplicas y se hace presente a través de ellos, y a través de ellos se hace presente en su palabra, pero en la palabra que lo comunica a través de Moisés. Moisés es un portador, el cual lleva a cabo el cumplimiento y esa voz de Dios que era liberar al pueblo de Israel, pero Dios necesitaba de una persona y en este momento se fija en Moisés, ¿verdad? En esa persona que ayudará a Dios a llevar a cabo esta misión, pero esta misión que llevará al otro a salvarlo, ¿verdad? A llevarlo, que les indicará, que Dios le dará las palabras a Moisés para ayudar a su pueblo a ser liberado. Dios se hace portavoz de él a través de Moisés, ¿verdad? Que es la palabra, que Dios es esa palabra que sale de Moisés, el cual habla en la boca de Moisés. Entonces también esta iniciativa que toma Moisés no es de él, no sale de él, de que él quiera salvar o llevar a cabo esta misión, sino que es la iniciativa de Dios, es su palabra quien convoca, y la palabra no solo libera de la esclavitud a un pueblo, sino también la forma en que va acompañando Dios a su pueblo. Dios acompaña de diferentes formas a su pueblo y también a nosotros nos acompaña de diferentes formas. Vamos a ver aquí algunas características de cómo Dios acompaña a su pueblo en ese momento de liberación, de que van saliendo, ¿verdad?, de una tierra a una tierra prometida donde Dios los lleva. Primer principio, primera característica, pues es el amor que tiene para con nosotros Dios. Es un amor personal, pero el amor con que te amo es eterno. Dice el Señor, el que te rescata.
Entonces aquí el amor de Dios es personal, ¿verdad? Es personal para cada uno de nosotros, pero dice es un amor eterno por el cual les dice es el que te rescata, ¿verdad? El amor de Dios es el que impulsa, el que hace que lleve al otro a darse a los demás, ¿verdad? Ese amor que libera, que te libera del cautivo, te libera de la esclavitud. También otra segunda característica es que Dios toma en cuenta la realidad y responde a las necesidades. Su palabra es portadora de esperanza y da respuesta amorosa a la urgencia de liberación. Entonces aquí Dios responde a través de la realidad lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, y es esa liberación que va a ser, ¿verdad?, de lo que estaban viviendo, de esa opresión que ellos vivían. Y también dice: no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con diestra victoriosa te he sostenido. Entonces también aquí lo que decíamos, ¿verdad? Dios ve la necesidad, pero en esa necesidad, en lo que estamos viviendo, Él nos invita a tener esperanza, a confiar, a amarlo, a saber confiar en Él. Otro aspecto, otra característica es Dios nos habla en nuestro lenguaje. Dios habla en el lenguaje en lo que estamos viviendo. Es la presencia de Dios se hace sentir con la palabra y con los símbolos. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, ¿qué lenguaje hablaba? Pues era la columna de nube en el día el que los acompañaba, y luego la columna de fuego en la noche que también iba con ellos. Dios habla el mismo lenguaje que ellos, y también dice Dios les habla también, o habla a través de la tempestad o una brisa suave. Dios habla como un amigo, cara a cara. Dios a su pueblo de Israel les habla ese cara a cara, ese encuentro que tienen con Él. Pero también Dios, otra característica es que genera identidad. Dice, a medida que el pueblo va caminando a la tierra prometida, Dios les va dando identidad por medio de la alianza. Ya no era un pueblo que caminaba en masas, ya tiene preceptos que lo diferencia de otros pueblos vecinos y que ellos deberán de guardar con fidelidad. Entonces Dios genera identidad. ¿Cuál era esta identidad que le daba al pueblo? Pues la certeza de que Dios estaba con ellos, de que Dios los iba dirigiendo, de que Dios los va acompañando. Todas las páginas del Antiguo Testamento van dando testimonio del pueblo que es llamado, que es moldeado y que es convocado y conocido por la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento es eso, ¿verdad? La palabra que se hace presente a través de Dios, que va llamando, que va moldeando, que te va convocando y nos conduce a un encuentro totalmente con Él. Como decíamos hace rato, ¿verdad? Dios nos habla cara a cara como ese amigo, se hace ese contacto entre uno con el otro. Y esto es, pues la iglesia está prefigurada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde ahí se hace esa prefiguración de la iglesia, cómo Dios quiere que la iglesia se una, se convoca y sea una, ¿verdad? Que estemos unidos. Pero también, así a grandes rasgos, pues hemos visto como la presencia permanente de la acción de la palabra de Dios, Padre. Pero también ahora vamos a ver cómo se hace presente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Esa palabra que se hace carne. ¿Y quién es esa carne? Pues Jesús, ¿verdad? Esa palabra que ahora es Jesús. Jesús, la palabra dice, la palabra existía, ¿verdad? Antes pues la palabra era Dios, y ahora nos dice que esa palabra se hace presente en su Hijo, en Jesús, que es esa nueva alianza, esta nueva palabra que nos invita a encontrarnos con un Jesús hecho carne, que se hace presente en nosotros. Dice, convoca directamente a los hombres de toda raza, color, pueblo y naciones. Él nos revela al Padre con sus palabras, gestos y acciones. Jesús se hace presente así en su palabra. Nos muestra a Jesús a través de sus gestos, palabras y acciones, pero también a través de todas personas. Él no hace distinción alguna, sino que se hace presente en todos.
Entonces, en primer lugar, vemos que Jesús es el exponente supremo de la palabra, del encuentro entre Dios y la humanidad. Jesús es el que va a hacer este encuentro entre nosotros con Dios, que es en nuestra historia. En Jesús se conoce la plenitud, la revelación divina. Aquí es donde encontramos a esa revelación divina que es en el Hijo también, en Jesús. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús nos hablaba, nos transmitía, Dios nos hablaba y nos transmitía la palabra a través de los profetas, pero ahora lo hace a través de alguien muy especial, que es su Hijo, que es ese Hijo encarnado, que es esa divinidad, donde ahora nos habla en nuestra realidad de lo que vivimos y se hace presente ahora Jesús en la palabra. Vamos a ver cómo también la palabra de Jesús nos lo muestra en los evangelios. Según los evangelios tienen algunos rasgos modélicos que nos presentan a Jesús. En primer lugar, la palabra de Jesús tiene carácter dialogal. Algunos diálogos que se pueden mencionar o recordemos es el diálogo con Nicodemo, con la samaritana, la curación del ciego de nacimiento y con los discípulos en la última cena y la despedida. Jesús mantiene un diálogo con nosotros, se encuentra, pero tiene ese diálogo, se abre a platicar con los demás, busca el encuentro con aquel que necesita de Él, con aquel que busca encontrarse con Él, con la verdadera palabra que da vida, que te encuentra y te revele, te da fuerzas para seguir adelante, que te perdona. También nos dice que la palabra de Jesús genera propuesta, porque Jesús salió a los caminos, ¿verdad? Salió a anunciar la buena noticia, va en busca de las personas, sale al encuentro, invita y ofrece, pero no impone ni da por supuesto que ya conoce lo que anuncia. Si conocieras el don de Dios, ¿verdad? Siempre nos dice Jesús en su palabra, si conocieras el don de Dios. Entonces, Jesús genera propuesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Él hace que vayamos, anunciemos y lo demos a conocer a los demás, anunciar esa buena nueva, anunciar el reino. También dice que la palabra de Jesús convoca. Jesús en sus tiempos de anuncio, Él convocaba a mucha gente simplemente por el hecho de que Él predicaba, del que Él anunciaba la palabra de Dios y cómo la anunciaba en ese encuentro fraterno, en ese encuentro de amor, en ese encuentro de misericordia, misericordioso que Él tenía con el otro, ¿verdad? Jesús daba esa confianza para estar con Él. Entonces también dice, Jesús no desarrolló su misión en solitario, se rodeó de los discípulos y sobre todo de los 12. También se acompañó de sus amigos más íntimos, que sabemos que es Pedro, Santiago y Juan, y los envió a todos de 2 en 2 por los caminos a predicar la buena noticia del reino. Jesús también, como Dios, buscó a personas para poder anunciar su reino, para poderlo llevar a los demás, pero Él primero se anunció a través de su palabra, donde ellos fueron o se encontraron, tuvieron esa experiencia con Jesús y el cual los llenaba para llevar y anunciar esta buena noticia del reino. La palabra de Jesús también se encarna, parte siempre de la realidad concreta, confía, acompaña y genera esperanza. Jesús también, igual que Dios, va a hablarnos a través de la realidad de lo que vivimos cada uno de nosotros. Habla en la realidad de lo que estamos, en lo concreto. Jesús siempre va a ser concreto y no se va a quedar callado. Él siempre nos va a hablar con la verdad. Entonces, si vemos todos estos rasgos de Jesús, también nos hace centrar y decir cómo la palabra de Dios convoca, nos reúne, al igual que en el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos lleva a ese encuentro, a esa unidad con el otro, a esa palabra que es viva y que ayuda, que nos convoca a reunirnos. ¿En quién? En nombre de Dios, en nombre de la palabra que es Él,
que se hizo carne y está entre nosotros. El valor de la palabra se descubre en el hecho de que Dios ha formado un pueblo y lo ha conducido a Cristo, educándolo oportunamente. Entonces aquí este valor es ese encuentro que nos lleva a Cristo, que nos lleva a su Hijo. Entonces nos damos cuenta desde que la Sagrada Escritura, todo cuenta y existe, fue hecho por medio de la palabra, por el Logos, ¿verdad? Por Dios que se encarnó. Todo lo que existe, todo lo que fue, es dado por medio de la palabra. Y entonces, si la palabra es esa fuente, es esa fuerza que nos une, que nos convoca como hermanos, como hijos de Dios, entonces nos invita también a tenerla presente en nuestra vida y no olvidarnos que es la palabra que nos impulsa, que da vida para seguir adelante en nuestra vida, que esa palabra hecha carne, que es Jesús, que es Dios también, nos impulsa a anunciarla. Y quiero terminar por último con esta cita bíblica que nos invita a comprender y conocer la palabra, ¿verdad? Que la palabra nos hace comprender y nos invita a ir más allá, trasfondo. Y vamos a terminar con esta cita que dice: y ahora sí te habla el que te ha creado, Jacob, el que te ha formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, porque tú vales mucho a mis ojos, porque te amo y eres importante para mí. Terminemos este momento que así como esta cita nos dice que así somos nosotros creados por Dios, pero que también valemos mucho a los ojos de Dios y que fuimos creados y valemos por amor y porque Él nos ama incondicionalmente. Gracias.